Bueno, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy vamos a continuar hablando de lo que significan los diagnósticos en la atención de salud, ¿sí? Ya vamos a recordar entonces que cuando hablamos de un diagnóstico principal, ¿a qué hace referencia? El diagnóstico principal entonces corresponde a la patología principal, a la patología que originó los signos y síntomas, ¿sí? Entonces, es a esa patología a lo que hace referencia el principal, por los cuales pues el usuario sintió la necesidad de consultar a la institución o al prestador independiente y esto es un dato obligatorio de registrar. ¿Por qué? Porque pues si no registra ese dato, al hacer su fórmula médica, si al no registrar su diagnóstico principal, esto, al generar esa fórmula quedaría como sin alguna justificación para poder dar ingreso a esos medicamentos. Entonces, esto es indispensable, ¿sí? ¿Por qué? Pues de alguna manera, si yo no justifico por qué le voy a dar un medicamento, por qué le voy a dar un tratamiento, un manejo, entonces no se podría, perdón, sustentar esta solicitud de servicios. Cuando hablamos de un diagnóstico relacionado, estamos hablando ya esto es para efectos de los RITs, ¿sí? Entonces el relacionado es ese diagnóstico que tiene alguna relación de aquellos pues dentro de una misma atención, o sea, tiene una relación dentro de la misma atención que origine pues la conducta médica como puede que no, ¿sí? Y que esto también genere alguna conducta médica en su evento. ¿Qué quiere decir? El usuario tiene una infección de vías urinarias. Este usuario requiere de una atención por su infección de vías urinarias. Esta atención puede ser intrahospitalaria, o sea, el paciente queda hospitalizado, como puede ser extrahospitalaria, o sea, el paciente es manejado pues en casa. Ese tipo de situación o ese diagnóstico, esta infección de vías urinarias, es un diagnóstico principal, pero de ahí pueden generar otros diagnósticos relacionados. Entonces, para la infección de vías urinarias, yo le doy el manejo correspondiente, que es el antibiótico. Pero además de esto, el paciente tiene fiebre. Además de esto, el paciente tiene dolor de espalda. Además de esto, el paciente tiene dolor pélvico. Entonces, para el dolor, para la fiebre, yo voy a generar pues otros medicamentos. Entonces, fiebre, entonces dentro de relacionado puede ser dolor de espalda, dolor muscular o dolor de espalda, ¿sí? En el momento sabemos que está relacionado con la infección de vías urinarias porque puede ser que el paciente pues tenga una puño-percusión positiva, entonces de alguna manera está relacionado con el diagnóstico principal. La fiebre por tener una infección está relacionada pues con el diagnóstico principal. El dolor pélvico está relacionado con el diagnóstico principal, ¿cierto? Entonces ya van tres diagnósticos relacionados al diagnóstico principal. Y esto es importante pues para los efectos del RITS, hacer esa relación de los diagnósticos. ¿Qué tipos de diagnósticos existen? Entonces ya yo les había dicho, el diagnóstico puede ser presuntivo cuando solo se tiene una impresión, o sea, por eso colocamos ahí, o el médico coloca, perdón, en su historia clínica, IDX, que es la abreviatura, o coloca impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica es lo que el médico dice, hombre, puede que por esta clínica, esta sintomatología que tenga el usuario, puede que tenga una infección de vías urinarias. Un ejemplo, llega el usuario con dolor de espalda, dolor y ardor al orinar, tiene fiebre, ¿sí? Entonces, por su clínica uno dice, es una infección de vías urinarias, ¿sí? Pero es una impresión, es lo que a mí me dice, puede que esto sea, ¿listo? Hago una historia clínica pues más detallada, entonces empiezo a investigar si la usuaria, vamos a ver, ¿no? Vamos a decirle la usuaria tiene relaciones sexuales sin protección, si de pronto no tiene una pareja estable sexualmente, si por ejemplo la usuaria se irrita mucho pues se utiliza mucho tampón, si protector, si su pH, bueno, entonces empiezo a hacer una historia clínica detallada y pues por su clínica puedo sacar que es una impresión, dentro de mi impresión diagnóstica puede ser una infección de vías urinarias. Pero esto lo complemento con exámenes diagnósticos. Entonces, estos exámenes diagnósticos, ¿cuáles serían? Un hemograma, entonces un cuadro mático donde yo observo si hay unos leucocitos aumentados. Entonces, si los leucocitos están aumentados, me quiere decir a mí si hay una infección. Ahora busco
ese foco de la infección. ¿Cómo busco ese foco de la infección? Entonces, ahí sí envío un parcial de orina. Pues para mayor asepsia y para que me arroje a mí un excelente resultado, lo pido con sonda. Bueno, esto lo hace el médico, ¿no? Entonces el médico lo pediría con sonda, entonces un parcial de orina, porque sabemos que sí hay una infección. Una vez en el parcial de orina me observen o me salgan los resultados que me arrojan a que sí tiene una infección de vías urinarias, donde tenga bleucos, donde tenga bacterias, donde tenga nitritos positivos, bueno, me dicen si es una infección de vías urinarias. Entonces ahí ya me voy con que es un confirmado nuevo, o sea, cuando el profesional tiene la confirmación por medios diagnósticos por primera vez en ese paciente. De lo contrario, si el paciente es un paciente que ya ha tenido infección de vías urinarias anteriormente, que esta sintomatología siempre le da cuando tiene su infección de vías urinarias, entonces ese es un confirmado repetido, ¿sí? Son los tipos de diagnósticos que tenemos que manejar. Ahora, ¿con qué codificador se deben reportar los procedimientos? Entonces, los procedimientos se deben codificar siempre con los CUTs, que son los codificaciones únicas de procedimiento. Entonces, esos son unos registros que se llenan en un formato. Entonces, ¿por qué es de vital importancia esto para el auxiliar de enfermero saberlo? Estos procesos solamente los maneja contabilidad, ¿sí? O los audita, perdón, contabilidad. Archivo también audita, pero nosotros somos los que cobramos. Entonces, cuando el auxiliar de enfermero y el jefe de enfermero omiten que no llevan estos códigos, que el médico lo tiene que hacer, esto algunos van inmersos ya en el software, ¿sí? Pero más sin embargo, si ellos me registran, si los médicos registran un CUT, o registran un RIS, o registran un diagnóstico que no es, enseguida me glosarían la cuenta. Entonces, enseguida, para todo el proceso del cobraje, de cobrar esa cuenta a sus IPS, a sus EPS correspondientes. Entonces, por eso es necesario que esa codificación esté realizada. ¿Y cómo se codifican pues, estos diagnósticos? Entonces, estos diagnósticos se codifican con el CIE-10. ¿Qué es el CIE-10? El CIE-10, entonces, como sabemos, esto es un acrónimo, digamos, y es un software a nivel internacional, pero es bajado aquí en el lenguaje español. Entonces, ¿qué haces tú o qué hace el médico? El médico lo que hace es cuando no sabe, ya la mayoría de diagnósticos los médicos se lo saben. Saben pues su código. Entonces, cuando no se lo saben, lo que hacen es buscar en el CIE-10, ¿sí? Que es un software que todo el mundo tiene acceso, para saber qué código corresponde a cada enfermedad. Entonces, se mete uno a internet, busca CIE-10, dice, coloca infección de vías urinarias, entonces ahí le bajan un reguero de códigos, infección de vías urinarias, entonces que equivale a, wow, se me olvidaron, N296 me parece que es. El caso es que ahí tú bajas todos los códigos y tú coges y registras los códigos, perdón, tú no, el médico registra los códigos ahí. Y ahí le salen los relacionados. Entonces, dolor de espalda, coloca dolor de espalda en internet y ahí le bota todos los dolores de espalda, todos los códigos. Entonces dice dolor de espalda relacionado con, dolor de espalda relacionado con dolores musculares, infección de vías urinarias, ¿sí? Entonces, eso es lo que se va a ir registrado en la historia clínica. Si yo no tengo presente esto, si no me dan un relacionado, ¿sí? No voy a poder justificar la dipirona para la fiebre, el diclofenaco para el dolor, la vitamina C para la infección de vías urinarias, el lactato de Ringer para la hidratación. O sea, si yo no coloco los relacionados, de alguna manera no puedo estar justificando por qué doy más manejo y no solamente el antibiótico. Entonces, por eso es necesario colocar estos relacionados con para poder justificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las APB? APB son esas entidades administradoras de planes de beneficios, son las entidades responsables de la prestación de servicios de salud a una población específica. Entonces, en ese momento estamos hablando de las antiguas EPS, que son entidades promotoras de salud, ¿sí? Entonces, en razón de un plan de aseguramiento o por disposición del Sistema General de Seguridad en Salud, tales como las entidades promotoras de salud y las que se asimilen para el plan obligatorio de salud del régimen contributivo, las administradoras del régimen subsidiado. Entonces, cuando estamos hablando de APB, no solamente estamos hablando de las EPS contributivas, sino también
de las EPS subsidiadas. Entonces ahora esto se cambió desde el 2000, pero aún continuamos con la mala cultura de seguir diciendo EPS o ARS, ¿sí? Y esto ya se abolió desde el año 2000, estamos hablando de hace 19 años. Y aún así continuamos hablando en este caso. Las EAPB entonces son las mismas EPS, son entidades administradoras de planes de beneficios, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llaman así? Porque es que no solamente ingresan los contributivos, también están ingresando los subsidiados. Además, también están ingresando todo lo que tiene que ver con FOSIGA, todo lo que tiene que ver con población pobre. Entonces, por eso se llama de esta manera, de manera globalizada o generalizada, para que ingresen en estos beneficios, pues absolutamente todas esas empresas prestadoras de servicios. Y eso se les llama EAPB, ¿sí? ¿Qué es una prestación individual de servicios de salud? Entonces son todos los servicios de salud, sean estos de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, que se presten como parte de un plan de beneficios del Sistema General de Salud o por fuera de este, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una prestación individual, es esta promoción y prevención que estamos realizando, este diagnóstico que estamos observando, el tratamiento que tiene que realizarse ese usuario y su rehabilitación, ¿sí? Es absolutamente todos los servicios que se presten para una patología, para un usuario, ¿sí? Si el paciente es un paciente que tiene una enfermedad crónica, hablemos de una hipertensión, el paciente yo solamente no le voy a dar los medicamentos para la atención. ¿Qué requiere ese paciente? Entonces, ese paciente requiere una atención, ¿cierto? Por médico, una atención por el grupo de control de riesgo cardiovascular, requiere de unos exámenes cada 3 meses, ¿cierto? Requiere de una vacunación anual, requiere de una rehabilitación, perdón. ¿Qué es la rehabilitación? Estar observando, haciendo como un tamizaje de que el usuario, sus medicamentos estén haciendo efecto. Entonces, a eso hablamos que es una prestación individual de servicios de salud. Es todos los servicios que uno le suministra al individuo, ¿sí? Al individuo por su patología. ¿Cuál es entonces la norma que regula ese proceso de generación, validación, cargue, flujo de datos en los registros individuales de atención que son los RITs? Entonces, la norma que regula todo lo relacionado con los RITs es la resolución 3374 del 2000, como ustedes ya lo sabían, muchachos. ¿Pueden las EPS negarse a erradicar las facturas aduciendo errores de los RITs? Según la resolución 0951 del 2002, las EPS o APBs están obligadas a recibir, revisar y pagar las facturas que les presenten sus prestadores, aun si la prestación en los RIS o con la prestación de los RIS tienen alguna inconsistencia, ¿sí? Pero, una cosa, muchachos, quiero que les tengan presente, ellos sí nos tienen que pagar, al glosar la cuenta, perdón, al glosar la cuenta, ellos sí deben pagar, o sea, está dentro de su obligación pagar, pero lo que se hace es extender ese pago. Entonces, ¿qué pasa? Se glosó la cuenta porque no me colocaron los médicos un relacionado con. Entonces, al no colocarme el registro de relacionado con, el usuario perdón, la IPS, ¿qué pasa? Entonces, hablemos, EPS Sanitas, ¿sí? Entonces, Mónica Córdoba asistió a la institución S Clínica Guanin por una infección de vías urinarias. La EPS Sanitas, esto pide absolutamente todo lo que se le realizó, pues a la usuaria Mónica Córdoba, y resulta que me colocaron dentro del diagnóstico infección de vías urinarias, dentro del relacionado con me colocaron cefalea, ¿sí? Sí, la infección de vías urinarias da cefalea, algunas veces puede dar cefalea, pero no me justifican ese relacionado con, ¿sí? Entonces, al no justificarme ese relacionado con, están, pues, de alguna manera haciendo un proceso que tiene una inconsistencia. Listo, además de eso me colocan que requiere terapia respiratoria. ¿Qué te requiere terapia respiratoria? No, es que resulta que mientras estuvo hospitalizada la señorita Mónica Córdoba, presentó una enfermedad nosocomial, o sea, recibió aparte de eso, le dio una gripa o una neumonía estando dentro de la institución, pero no lo relacionó, ¿sí? Entonces, como el médico no lo justificó, entonces Sanitas dice, no señor, no se paga esa cuenta porque ustedes me están cobrando algo que nosotros no tenemos por qué pagar. ¿Por qué le va a pagar a la señorita Mónica
una terapia respiratoria si ella fue por una infección de vías urinarias. Entonces, el enfermero y el auxiliar deben estar pendientes de estos procesos porque si esto no se hace de esta manera, la EPS enseguida niega el pago. Lo niega en el sentido de que me arreglan el chicharrón, me arreglan esta situación, me relacionan los códigos y me vuelven a enviar. Entonces, el proceso entre el envío, ¿sí?, de las historias clínicas a la EPS para cobrar, miren todo el proceso que se va. El usuario es atendido, el usuario llega en un servicio hospitalario, llega y lo dejan 3, 4, 5 días hospitalizado, aparte de eso que si recibe una enfermedad nosocomial, pues entonces 7 días allá hospitalizado. Luego de esos 7 días el usuario se va para su casa, le dan ingreso, entrega uno esa historia clínica a cartera, ¿sí? Por el software sale de cartera y contabilidad empiezan a revisar absolutamente todas las inconsistencias o consistencias que hayan y empiezan a depurar, ¿sí? Empiezan a sacar, digamos, absolutamente todo y envían a cobrar, ¿sí? Resulta de que el contador y el revisor, pues ellos no son enfermeros, no son médicos, ellos se les pueden pasar esos errores porque ellos no, algunos ya que llevan mucho tiempo en el tema, pues ya saben, entonces antes de enviar una cuenta a cobrar, le dicen a uno, mire jefe, mire enfermera, mire doctor, falta esto, colabóreme con esto, ta, 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 ta. Pero cuando no, ¿sí? Igual no es su obligación saberla, cogen y envían esas cuentas a Sanitas. Entonces van a cobrar a Sanitas. Sanitas dice, de 30 a 90 días se le paga a la UANE. Ok, perfecto. Cuando llega y revisa Sanitas el proceso, entonces devuelven porque está mal, te lo devuelven por allá a los 2, 3 meses, ¿sí? Y resulta que le toca otra vez generar lo mismo, hacer los cambios y volverlo. Entonces ya no son 90 días, ya no son 3 meses, ahora son 6 meses. Entonces se dan cuenta por qué uno tiene que hacer las cosas bien, porque es que es muy difícil decirle, yo no le pago los 10 millones en 3 meses, sino en 6 meses. Entonces eso para la institución, digamos, esos gastos para la institución o esos costos, esos ingresos que deberían recibir la institución se van a demorar. Entonces empiezan a haber problemas con los recursos hospitalarios. Entonces por eso todo eso tiene una cadena, todo eso tiene una cadena y por eso tenemos que tener mucho cuidado en absolutamente todos los procesos que estamos haciendo. ¿Cada cuánto se debe reportar los RITs? De acuerdo con la resolución 3374 del 2000, el reporte de los registros individuales de atención en salud se debe hacer de manera mensual. Entonces, cada mes se descargan los RITs por un software que hay interno en todas las instituciones. ¿Esto quién lo hace? Pues lo hace el señorito encargado de cartera, es el que se encarga de descargar los RITs. En su defecto, está la jefe de enfermera, que es la encargada de hacer todo lo relacionado con los RITs, y lo que le bota a uno es un Excel, donde le dice diagnóstico principal, diagnóstico relacionado, pero todos son códigos, todos son códigos. Diagnóstico principal, diagnóstico relacionado y atención, ¿sí? Entonces, todos son códigos. Y pues esto, con estos códigos es que se cobra. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. En el archivo de control, ¿cuál es el orden en que se debe reportar por los RITs? Dentro del archivo de control, en las IAPBs, el orden de un reporte de los archivos es el siguiente. Primero, el de los usuarios, luego el de los registros de atención, luego el de los procedimientos, luego el de urgencias, hospitalización, recién nacidos y por último medicamentos. En los casos de las IPS es igual, solo que luego del archivo de los usuarios va el archivo de transacciones. Entonces ahí empiezan a meter todas las transacciones que fueron realizadas. ¿Listo? Pero este es el orden, tengan muy presente por favor esto, que es muy importante. De alguna manera algunos de ustedes van a terminar incluso trabajando en archivo y no se van a negar porque esta es una oportunidad grande porque ustedes ya saben manejar todo lo relacionado con los RITs. Eso es todo muchachos, les agradezco mucho y ya más tardecito les envío el taller para poder realizar, terminar con la sesión del día de hoy. Un abracito y que estén muy bien. Hasta luego.